Punto número 1. Los Reyes Católicos y la unión dinástica. En 1469 tuvo lugar el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ambos pertenecían a las familias reinantes de Castilla y Aragón, donde reinaban diferentes ramas de la dinastía Trastámara. Tras morir Enrique IV, estalla la guerra civil en Castilla. La hermana, Isabel de Castilla, que contaba con el apoyo de Aragón, y la presunta hija, Juana, apoyada con Portugal, se enfrentaron en un conflicto que culminó con la batalla de Toro y la paz de Alcojobas con Portugal. Isabel I finalmente era reconocida como reina de Castilla. Este mismo año, Fernando I era coronado rey de Aragón, de manera que culminaba la unión dinástica entre los dos reinos más poderosos de la península. Después, en enero de 1492, culmina la conquista del reino nazarí de Granada, acabada así la reconquista y la presencia musulmana en la península. Finalmente, tras morir Isabel, Fernando el Católico conquista Navarra en 1512 y en 1515 declara la unidad de Navarra-Castilla. De manera que gracias a todo esto había concluido el proceso de unificación de España. La unión era, sin embargo, una unión dinástica, bajo los mismos monarcas, y los distintos reinos siguieron manteniendo diferentes leyes e instituciones. La Guerra de Granada fue clave para el desarrollo del sistema fiscal y la capacidad militar castellana. Esta conquista recuerda el prestigio de los nuevos monarcas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1486 se hace pública una profecía anónima que aseveraba que Fernando I conquistaría más territorios hasta construir un imperio universal. Esta guerra estuvo marcada por el poderío militar cristiano y las desavenencias internas del reino musulmán. En 1492 se rinde el rey Walid, el último monarca del reino musulmán en la península. En 1451 se produce una guerra civil entre agramonteses y beamonteses, que agravó la debilidad del reino. En 1513 se nombra a Fernando el Católico rey de Navarra, pese a la resistencia de una facción aliada a Francia. La creación de Canarias y la aproximación a Portugal. Las coronas de Castilla y Portugal fueron rivales sobre los derechos de conquista de las Islas Canarias, pero en 1479 Portugal renunció a las islas por el Tratado de Alcojobas. En 1478 los reyes católicos habían ordenado la conquista de Gran Canaria y en 1493 fue anexionada la isla de Palma. La unión a Castilla concluyó en 1496 con la conquista de Tenerife. El proceso de conquista fue muy similar al que se aplicó después en América y fue llevado a cabo por particulares que firmaban contratos con la corona. La población indígena, con un nivel de desarrollo económico y cultural muy bajo, fue pronto exterminada. El contagio de enfermedades procedentes de Europa fue la clave del desastre demográfico. Los conquistadores esclavizaron a la menguante población indígena pese a prohibiciones de los reyes castellanos y del Papa. Ante esta desaparición comenzaron a importar esclavos de la costa africana. La estructura administrativa se copió de la castellana, con un capital general al frente del archipiélago y dos adelantados en Tenerife y Gran Canaria. Con respecto a Portugal, los reyes católicos utilizaron la política matrimonial de forma sistemática como un instrumento de política exterior. En 1490 casaron a su hija Isabel con el príncipe Alfonso de Portugal, hijo del rey Juan II. La muerte de Alfonso en 1491 y del rey Juan II en 1495 dejó como heredero al hermano del monarca, Manuel el Afortunado, quien se casó con Isabel en 1497. Isabel murió en 1498 en el parto de su hijo Miguel y de nuevo la diplomacia matrimonial funcionó. La infanta María, hija también de los reyes católicos, ocupó el lugar de su hermana como esposa de Manuel. Pese a que esta política matrimonial no dio resultado, posteriormente Felipe II reclamó con éxito en 1580 el trono de Portugal, al morir sin descendencia el rey Sebastián. Los Reyes Católicos y la organización del Estado. Los Reyes Católicos protagonizaron una gran labor de fortalecimiento del poder. Esta tarea la iniciaron desde la Guerra Civil y tendrá las siguientes características. Acabarán con el conflicto entre el poder nobiliar y el poder real que había en la Edad Media. Reorganizaron la hacienda. Esta medida perjudicó a los nobles que apoyaban a Juana anteriormente y esto les permitirá a los monarcas recuperar más de la mitad de sus rentas. Aprobaron la Santa Hermandad, que era un organismo policial y judicial que ejercía una gran labor en la recaudación de impuestos.
fue llave en la restauración de la paz y el orden del reino. Reorganizaron el Consejo Real, de manera que dieron el papel central a los letrados salidos de las universidades y relegarán a los nobles a un papel consultivo. Y por último, el control real de las órdenes militares y el fortalecimiento de la justicia. Mientras Castilla se lanzaba a la expansión atlántica y americana, los reyes católicos llevaron a cabo en Italia una política claramente heredera de la que había aplicado durante siglos la corona de Aragón, el enfrentamiento con Francia por el predominio en la península italiana. Cerdeña y Sicilia estaban integradas en la corona de Aragón, y en Nápoles reinaba una rama bastarda de Alfonso V. En un primer momento, Fernando el Católico y el monarca francés Carlos VIII buscaron una solución pactada. Fruto de esta actitud fue el Tratado de Barcelona en 1493, por el que Aragón recuperaba el Rosellón y la Cerdaña. La ruptura, sin embargo, vino cuando Carlos VIII conquistó Nápoles en 1495. Tras una larga y compleja campaña militar, las tropas españolas incorporaron a la monarquía el reino de Nápoles en 1505. España se convertía en una gran potencia europea. En el norte de África, los castellanos, enardecidos por la conquista de Granada, practicaron una política expansionista que buscaba neutralizar a los piratas berberiscos apoyados por la gran potencia del Mediterráneo oriental, el Imperio turco. La conquista de Melilla en 1497 y de Orán en 1509, junto al establecimiento de protectorados en Bujía, Trípoli y Argel, parecía adelantar la conquista española del Magreb. La monarquía hispánica mantuvo algunas plazas fuertes en el norte de África, pero no consiguió acabar con la piratería berberista. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón fue uno de los hechos más importantes de la historia europea y condicionó la evolución política, social y económica de los siglos siguientes. Es posible que durante la Edad Media llegasen algunas expediciones nórdicas a la costa de Norteamérica, pero ya desde comienzos del siglo XV, portugueses y castellanos habían iniciado un intento de llegar a Oriente mediante un camino alternativo a las rutas tradicionales del Mediterráneo oriental. Fruto de estas expediciones fue la conquista castellana de las Islas Canarias, que duró desde 1402 hasta 1496. A finales del siglo XV parecía estar claro que los portugueses habían adelantado a los castellanos en la conquista de la ruta de las especias y metales preciosos, porque ejercían el dominio sobre la costa occidental africana. Pero Cristóbal Colón, que había estado a las órdenes del rey de Portugal, ofreció a los reyes católicos llegar a las Indias siguiendo una ruta hacia el oeste en lugar de bordeando todo el continente africano. Así partía de la idea de la esfericidad de la Tierra, cuestión controvertida de la época. Finalmente, mediante las capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos acordaron con Colón el inicio de la expedición. El 3 de agosto de 1492, Colón inició su viaje partiendo desde el puerto de Palos de la Frontera y la expedición llegó a una pequeña isla de las Antillas el 12 de octubre. Durante mucho tiempo Colón creyó que había llegado a Asia por la ruta occidental, pero en realidad se había encontrado con la existencia de un continente desconocido en Europa, América. La partición de las zonas de expansión y navegación entre Castilla y Portugal se acordaron por el Tratado de Tordesillas en 1494. Así, la costa africana y la actual Brasil quedaron en manos portuguesas, mientras que el resto de América quedó en manos castellanas. Conquista y colonización de América. La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de este mismo año, de 1492, Colón llega a la isla española, actualmente dividida en Haití y República Dominicana. Y allí fue donde estableció la primera colonia europea en el Nuevo Mundo. Posteriormente, en diversos viajes, los españoles fueron explorando y estableciendo pequeñas colonias. Primero el archipiélago de las Antillas, después tierra firme, es decir, el continente americano. Muy pronto surge una polémica con Portugal, que era otra de las potencias expansionistas de este periodo de la historia. Se basaba en el derecho de cada corona a expandirse hacia el occidente. Los reyes católicos proclamaron su derecho sobre las nuevas tierras, pero tras la intervención de España, ambas coronas llegaron a un acuerdo finalmente. Y esto fue por el Tratado de Tordesillas, en el que España y Portugal se dividían el mundo. El objetivo de los colonizadores españoles desde siempre fue
la explotación económica del territorio conquistado y la cristianización de los indios. ¿Cómo hacían esto? Tenían un sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio Español, que fue la encomienda. Que la encomienda fue establecida como un derecho otorgado por el rey en favor de los españoles colonizadores. El español cobraba los tributos que los indígenas, como súbditos del rey, debían pagar a la corona. Y a cambio, debían de cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección. Sin embargo, en realidad se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre. Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que llevaron a la aprobación de las nuevas leyes, denominadas leyes nuevas, que fueron en 1542. Estas leyes recordaron solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por el mestizaje. La población española se mezcló con los indígenas americanos mestizos y la población esclava traída de África, mulatos. El mestizaje no impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial, con la población blanca en la cúspide social. Según avanzaba la conquista, los españoles fueron creando ciudades habitadas por colonos y desarrollando una administración. Desde 1502, la corona establece gobernadores que desde las Antillas fueron enviando las expediciones de conquista al continente. En 1524 se establece en la corte el Consejo de Indias, encargado de todos los asuntos referidos a América. Una vez concluida la conquista, América se divide en dos virreinatos, Nueva España y Perú. Los virreyes fueron la máxima autoridad de las Indias, y por debajo las reales audiencias, órgano administrativo y tribunal de justicia. El impacto de América en España. El descubrimiento de América, como ya sabemos, tuvo gran repercusión a nivel mundial y sobre todo para España, debido a que fue la potencia que construyó el imperio americano más extenso. Desde el inicio, los españoles buscaron el símbolo de la riqueza en la época, los metales preciosos, el oro y la plata. Los primeros intentos en las Antillas fueron un fracaso, pero tras la conquista del continente pronto se pusieron en marcha las explotaciones de grandes minas de plata, como la de Zacatecas en México y Potosí en Perú. El trabajo forzado produjo una ingente extracción de metales que causó un gran flujo de oro y plata hacia la península y Europa. Esto propiciaría el desarrollo del comercio y tendría gran repercusión en la economía española y europea. Siguiendo las ideas mercantilistas contrarias al libre mercado, el comercio de las Indias pasó muy pronto a ser controlado por un monopolio estatal establecido en la Casa de la Contratación de Sevilla. Todo el comercio ultramarino pasó bajo su control y supervisión. Diversas razones explicaban este establecimiento del monopolio. La primera era que las costas de Cádiz y Huelva eran las más adecuadas para la navegación en vela, lo que se unía a que Guadalquivir era navegable hasta Sevilla. Además, el rey quería tener centralizado y controlado todo lo que provenía de América, de forma que podría cobrar el quinto real que le correspondía por ley. La necesidad de organizar la navegación en convoyes protegidos de ataques de piratas holandeses e ingleses y las presiones de los poderosos comerciantes de Sevilla eran otras de las razones. Además, el monopolio de la Casa de la Contratación se complementó con el establecimiento del monopolio castellano para el comercio con las Indias, y se vio cuestionado por dos prácticas: la piratería alentada por los enemigos políticos de la monarquía española y el contrabando en América, que era muy difícil de controlar en el inmenso continente. Para solucionar este problema, se organizaron las flotas de Indias, que eran expediciones de buques mercantes protegidos por navíos de guerra que periódicamente cubrían la travesía de Europa a América y viceversa. El siglo XVI fue testigo de un espectacular fenómeno económico en Europa y en España: la inflación. Dos razones principales explicaban este fenómeno. En el siglo XVI se caracterizó por el crecimiento demográfico. Esto provocó el aumento de la demanda de productos, que a su vez llevó a un alza de los precios. Además, la llegada masiva de metales preciosos significó un importante crecimiento de la moneda, lo que revirtió inmediatamente en un aumento de los precios. Como los metales llegaban a Sevilla y en España era más abundante su circulación, nuestro país vivió con especial gravedad la inflación que afectaba a toda Europa. La mayor inflación hizo que los productos castellanos fueran aún menos competitivos con respecto a las mercancías de Holanda, Inglaterra y Francia, lo que agudizó la decadencia de la producción castellana y española. Finalmente, España y las Indias dependieron en gran medida del suministro de mercancías por parte de las potencias hostiles a la monarquía hispánica.
Pese a estas dificultades, el descubrimiento de América tuvo importantes repercusiones en nuestro país. Las remesas de oro y plata permitieron durante décadas a los monarcas llevar su política imperial. El eje económico se trasladó del Mediterráneo al Atlántico. Avanzaron las técnicas mercantiles y bancarias. Llegaron nuevos productos que tuvieron gran incidencia en la dieta y las costumbres europeas, como el tabaco, la patata, el maíz, el cacao. Ahora continuaremos nuestro viaje atrás en el tiempo con la España del siglo XVI. El imperio de Carlos V, conflictos internos, comunidades y germanías. Al morir su abuelo Fernando en 1516, Carlos de Habsburgo, que había heredado los territorios de Borgoña, se hizo coronar rey de Castilla y Aragón e inició el viaje a la península. El nuevo monarca no conocía el castellano y vino acompañado de los consejeros flamencos, que ocuparon los más importantes puestos en la corte y la iglesia. Cuando fue coronado, convocó cortes para que votaran nuevos impuestos, y la reacción de Castilla fue inmediata. Las protestas le recordaban al rey su obligación de residir en el reino y respetar a las leyes del mismo. Similares protestas surgirían en Aragón ante la demanda de nuevos impuestos. En las comunidades de Castilla, el descontento fue creciente y devino en la sublevación de las comunidades de Castilla. La mayor parte de las ciudades de la zona central del reino se rebelaron contra la autoridad del monarca. Las causas de la rebelión son complejas. La aristocracia castellana veía como una humillación que el rey hubiera entregado la administración del reino a consejeros flamencos y hubiera dejado a Adriano de Utrecht como gobernador del reino en su ausencia. Carlos había empleado el dinero de los nuevos impuestos en conseguir la elección como emperador alemán y además había rechazado la proposición de que aprendiera castellano y respetara las leyes del reino. La burguesía urbana temía que se volviera la tradicional política de exportar la lana en bruto a Flandes, ya que esto sería ir en contra de la artesanía textil castellana. Al salir Carlos de Castilla, la revuelta estalló en Toledo y en otras ciudades. Las autoridades reales fueron depuestas y sustituidas por regidores comuneros. Los comuneros crearon la Santa Junta de Tordesillas, que exigió la retirada de los impuestos aprobados en las Cortes, el respeto a las leyes del reino y la marcha de los consejeros flamencos. Los comuneros intentaron sin éxito convencer a doña Juana, que estaba recluida en el castillo de Tordesillas, a que se pusiera al frente de la rebelión y apoyara a las comunidades. La rebelión propició el desorden social y hubo rebeliones antiseñorales en algunas zonas. La nobleza empezó a alejarse de los comuneros. Las disensiones internas y radicalización antiseñoral del movimiento debilitó a las comunidades. Tras la derrota de las tropas comuneras en Villalar en 1521, todas las ciudades abandonaron el movimiento excepto Toledo, que finalmente fue dominado en 1522. Los dirigentes comuneros Padilla, Bravo y Maldonado fueron ejecutados. La derrota comunera significó el inicio del absolutismo en Castilla y el reforzamiento del poder del rey. Respecto a las Germanías, encontramos las causas del movimiento en la crisis económica y epidemias que abatieron el reino de Valencia, a lo que se unió el descontento social entre los artesanos y pequeños comerciantes enfrentados con la oligarquía urbana y la nobleza. La rebelión de las clases populares se inició en la ciudad de Valencia, aprovechando que la nobleza había huido de la ciudad por la peste. Pronto se extendió hacia el sur del reino. Los agermanats también atacaron a los moriscos, a los que además de odio religioso acusaban de ser sumisos de la nobleza y la corona. Aunque Carlos V reaccionó lentamente, Valencia no era tan importante como Castilla para el poder en sus reinos, y finalmente ordenó al virrey que reprimiera el conflicto, que generó un enfrentamiento directo entre agermanats y nobleza valenciana. Finalmente, la rebelión fue reprimida en 1522. Felipe II fue hijo del emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Comenzó a gobernar desde muy joven tras la abdicación de Carlos I en 1556. Con Felipe II, la hegemonía española llega a su apogeo. Se asentó en Madrid, donde gobernó con plena dedicación su enorme imperio. Sus principales problemas fueron la muerte del príncipe heredero Carlos y la formación de la Leyenda Negra, campaña en contra de Felipe fundada por Antonio Pérez, el que fue su secretario. Sus sucesivos matrimonios fueron una parte importante de su política exterior. La idea de la unidad religiosa marcó la política de Felipe II. En 1559 se enfrentó con Francia por el control de Italia. Tras morir su esposa, María de Tudor, las relaciones con Inglaterra y los Países Bajos se volvieron hostiles. En 1578 muere el rey Sebastián de Portugal, en la batalla de Alcázarquivir. Por lo tanto, la corona portuguesa no tenía descendiente.
y Felipe II de España reclama sus derechos al trono. Esta situación para los nobles y los comerciantes portugueses era favorable, pero por el contrario las clases populares portuguesas no veían con buenos ojos esta anexión. Finalmente Felipe II decidió la invasión a cargo del duque de Alba, que éste no encontraría resistencia y en 1581 proclamaron a Felipe II de España rey, que será renombrado como Felipe I de Portugal. Para conseguir esta anexión, Felipe se comprometió a mantener y respetar las costumbres, mantener en sus cargos a los funcionarios, mantener todos los efectivos de las guarniciones y armadas que controlaban el imperio portugués. Y por último, la creación de un Consejo Real y se suprimieron las aduanas con Castilla. Los austrias continuaron desarrollando su organización política heredada de los reyes católicos. Se preocupaban de rodear de letrados. ¿Qué eran los letrados? Pues eran funcionarios expertos en leyes que no pertenecían a la alta nobleza. De esta manera apartan a la aristocracia y el poder se centra en los monarcas. Durante el reinado de Felipe II surgen dos principales problemas, que son la muerte del príncipe heredero de Carlos y la destitución y acusación por corrupción de Antonio Pérez, que era su secretario. Antonio Pérez huirá del país y se convertirá en un activo propagandista en contra de Felipe II. Otra de las características del reinado de Felipe II fue sus sucesivos matrimonios. En primer lugar, se casa con María de Portugal, que morirá, y después se casa con María I de Tudor, que es la reina de Inglaterra, que desencadenará una serie de conflictos con Inglaterra. María de Tudor muere. Después de esto, Felipe II se casa con Isabel de Valois, que muere también, y finalmente Felipe II se casa con su sobrina Ana de Austria. Los conflictos que tuvo fue la intervención ante las amenazas berberiscas y turcas en las costas mediterráneas, que finalmente Felipe II obtuvo una gran victoria en la batalla de Lepanto en 1571. También en Europa se enfrentó con Francia por el control de Italia. Otro de su conflicto fue el conflicto político y religioso generado en los Países Bajos. Castilla se convierte en el centro del imperio y los demás reinos se establecen en virreyes o gobernantes, que estos cargos eran ejercidos por altos nobles o miembros de la familia real. Y bueno, el rey estaba asesorado por consejeros que estaban formados por letrados, que podían ser consejeros sectoriales o territoriales, pero el rey siempre tenía la última palabra. Por último, decir los cargos que Felipe II atribuyó, que fueron los corregidores, que tenían el control de las ciudades, los alguaciles, que tenían funciones policiales, y las cancillerías y las audiencias, que eran la administración de justicia. Y por último, Felipe II fija la capital en Madrid en 1561. La economía y sociedad de la España del siglo XVI. Tras un siglo caracterizado por la crisis y las dificultades, el siglo XVI supuso un periodo de crecimiento en España. En primer lugar, hubo crecimiento demográfico, ya que la población aumentó casi un 40%, alcanzando en torno a 1600 los 7 millones de habitantes. En segundo lugar, el crecimiento económico. La agricultura creció impulsada por el crecimiento demográfico y la demanda en América. Mientras tanto, la ganadería y la mesta mantuvieron su papel esencial en la economía castellana, en contra de lo que se sufrió la artesanía, ya que tuvo desempeño menos brillante y su producción fue escasa. La industria de paños, las ferrerías vascas y la fabricación de armas fueron las ramas principales. El crecimiento fue insuficiente y con unas fases muy endebles. El gran problema fue la no modernización de las estructuras económicas, que hizo que nuestra economía fuera cada vez menos competitiva con la de nuestros vecinos europeos. La insuficiencia de producción para abastecer a una creciente población, a la que se le unía la demanda americana y llegada de grandes cantidades de oro y sobre todo plata de América, propiciaron una fuerte inflación.
que hizo aún menos competitivos nuestros productos respecto a los de los demás países. Para abastecer nuestro mercado y el de las Indias, España se convirtió en un país importador de productos elaborados, iniciándose un retraso histórico con respecto a otros países europeos. Para abastecer nuestro mercado y el de las Indias, España se convirtió en un país importador de productos elaborados, iniciándose un retraso histórico con respecto a otros países europeos, en un momento en que Inglaterra y Holanda iniciaban su despegue económico. Las remesas de oro y plata de las Indias se utilizaron mal. En lugar de promover el desarrollo de nuestra economía, se emplearon en cubrir los crecientes gastos de una monarquía enzarzada en múltiples guerras en el continente. El resultado fue el endeudamiento y finalmente la bancarrota de la hacienda pública. En la segunda mitad del siglo, las malas cosechas, subida de impuestos y gastos bélicos terminaron por extenuar a la economía española. Felipe II erró al no plantear una economía más proteccionista que hubiera alentado la producción interior y dificultado las crecientes importaciones. La sociedad española del siglo XVI siguió siendo una típica sociedad del antiguo régimen, con estamentos privilegiados muy heterogéneos y un gran estamento no privilegiado, con grandes diferencias económicas internas, pero sujeto en su conjunto a los intereses de los estamentos privilegiados. En las ciudades la burguesía inició un débil desarrollo. Los burgueses buscaron ante todo ennoblecerse y engrosar las filas de la baja nobleza. Finalmente, hay que destacar el papel de la raza y la sangre en la sociedad del siglo XVI. Tras las conversiones forzosas en el reinado de los reyes católicos, la sociedad española quedó dividida en cristianos viejos y nuevos. Estos últimos fueron marginados, se les impedía el acceso a los altos cargos y a menudo despreciados. Se multiplicaron las pruebas de limpieza de sangre. La minoría morisca continuó ocupando una posición marginal como campesinado pobre en la corona de Aragón. La inmensa mayoría de la población era analfabeta, y la cultura escrita era monopolio de una minoría culta formada por clérigos, nobles y burgueses. Las universidades se formaron, aunque siguieron enfocadas hacia la teología y las humanidades. España vivió en este siglo el paso de una cultura humanista a una cultura intolerante y represiva. Con respecto al arte, el Renacimiento español tiene una evolución muy compleja. Durante el siglo XV y principios del XVI se aprecia una continuidad en las formas góticas. Esto se denominó estilo plateresco, por su rica decoración que recordaba al trabajo de orfebres y plateros. A partir del primer tercio del siglo XVI se produce una transformación a la corriente renacentista. A partir de mediados del siglo XVI se comienzan a apreciar influencias manietistas. La Inquisición fue una institución judicial creada por el pontificado en la Edad Media, con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía, ideas religiosas distintas de las del catolicismo. En 1492 se produce la expulsión de los judíos de España. Este fue el mayor ejemplo de la Inquisición. Esta represión también se cebó con los protestantes de los reinos hispánicos, hasta construir un imperio universal. Esta guerra estuvo marcada por el poderío militar cristiano y las desavenencias internas del reino musulmán. En 1492 se rinde el rey Boabdil, el último monarca del reino musulmán en la península. En 1451 se produce una guerra civil entre agramonteses y beamonteses, que agravó la debilidad del reino. En 1513 se nombra a Fernando el Católico rey de Navarra, pese a la resistencia de una facción aliada a Francia. La creación de Canarias y la aproximación a Portugal. Las coronas de Castilla y Portugal fueron rivales sobre los derechos de conquista de las Islas Canarias, pero en 1479 Portugal renunció a las islas por el Tratado de Alcocobas. En 1478 los reyes católicos habían ordenado la conquista de Gran Canaria y en 1493 fue anexionada la isla de Palma. La unión a Castilla. Punto número 1. Los reyes católicos y la unión dinástica. En 1469 tuvo lugar el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ambos pertenecían a las familias reinantes de Castilla y Aragón, donde reinaban diferentes ramas de la dinastía trastámara. Tras morir Enrique IV, estalla la guerra civil en Castilla. La hermana, Isabel de Castilla, que contaba con el apoyo de Aragón, y la presunta hija, Juana, apoyada con Portugal, se enfrentaron en un conflicto que culminó con la batalla de Toro y la paz de Alcojobas con Portugal. Isabel I finalmente era reconocida como reina de Castilla. Este mismo año, Fernando I era coronado rey de Aragón, de manera que culminaba la unión dinástica entre los dos reinos más poderosos de la península. Después, en enero de 1492,
culmina la conquista del reino nazarí de Nazaret. Concluyó en 1496 con la conquista de Tenerife. El proceso de conquista fue muy similar al que se aplicó después en América y fue llevado a cabo por particulares que firmaban contratos con la corona. La población indígena, con un nivel de desarrollo económico y cultural muy bajo, fue pronto exterminada. El contagio de enfermedades procedentes de Europa fue la clave del desastre demográfico. Los conquistadores esclavizaron a la menguante población indígena pese a prohibiciones de los reyes castellanos y del Papa. Ante esta desaparición comenzaron a importar esclavos de la costa africana. La estructura administrativa se copió de la castellana con un capital general al frente del archipiélago y dos adelantados en Tenerife y Gran Canaria. Con respecto a Portugal, los reyes católicos utilizaron la política matrimonial de forma sistemática como un instrumento de política exterior. En 1490 casaron a su hija Isabel con el príncipe Alfonso de Portugal, hijo del rey Juan II. La muerte de Alfonso en 1491 y del rey Juan II en 1495 dejó como heredero al hermano del monarca, Manuel el Afortunado, quien se casó con Isabel en 1497. Isabel murió en 1498 en el parto de su hijo Miguel y de nuevo la diplomacia matrimonial funcionó. La infanta María, hija también de los reyes católicos, ocupó el lugar de su hermana como esposa de Manuel. Pese a que esta política matrimonial no dio resultado, posteriormente Felipe II reclamó con éxito en 1580 el trono de Portugal, al morir sin descendencia el rey Sebastián. Los reyes católicos y la organización del Estado. Los reyes católicos protagonizaron una gran labor de fortalecimiento del poder. Esta tarea la iniciaron desde la Guerra Civil y tendrá Nazarí de Granada. Acabada así la Reconquista y la presencia musulmana en la península. Finalmente, tras morir Isabel, Fernando el Católico conquista Navarra en 1512 y en 1515 declara la unidad de Navarra-Castilla. De manera que gracias a todo esto había concluido el proceso de unificación de España. La unión era, sin embargo, una unión dinástica, bajo los mismos monarcas, y los distintos reinos siguieron manteniendo diferentes leyes e instituciones. La Guerra de Granada fue clave para el desarrollo del sistema fiscal y la capacidad militar castellana. Esta conquista recuerda el prestigio de los nuevos monarcas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1486 se hace pública una profecía anónima que aseveraba que Fernando I conquistaría más territorios